Les invito a buscar en el libro de Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. I invite you to look today at Mark chapter 2 verses 1 through 12. Estuve mandando el anuncio del sermón y muchos si lo leyeron I was announcing the sermon, and if many of you read it, se dieron cuenta que decía la camilla vacía. you'll notice that it says the empty bed. ¿Para qué se utiliza la camilla? What are beds used for? ¿Para qué, Lisandro? Para trasladar a un enfermo. Para trasladar a un enfermo o para trasladar a un muerto, ¿verdad? To move dead or injured people. Cuando yo estoy diciendo que la camilla está vacía es porque en esa camilla lo que había ya no está. When I'm saying that the sick bed is empty, I'm saying that what was on that bed is no longer there. Y te aseguro que cuando busques ahora Marcos capítulo 2 vas a darte cuenta de qué estoy hablando. And I'm sure that when you look at Mark chapter 2, you're going to notice what I'm talking about. ¿Lo tienen? De todos modos está en pantalla. Do you have it? If you don't, it's there on the screen. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo ¿un qué? Un paralítico, que era cargado por ¿cuántos? Por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, ¿la fe de quién? De ellos. Oh, no dice la fe del paralítico. Oh, la fe de ellos. Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Salvador, una de las cosas que hace y que podemos ver es que obra milagros. Our Savior, one of the things that He can do and that He does do is that He works miracles. Y de eso tenemos que nosotros estar claros, de que en el Dios en el que nosotros creemos, obra milagros. And we have to be clear of that in the God that we believe in, miracles are made. Muchas personas de otras religiones creen en un Jesús más histórico que el real. A lot of people in other religions believe in a Jesus that is more historical than real. En un Jesús que hizo estos grandes milagros, pero que hoy en día ya no lo hace. In a Jesus that used to make these miracles at one point in time but no longer does so. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. God is the same person today, yesterday, and tomorrow. Si Él logró un milagro en el pasado, lo va a hacer en mi vida también hoy. If He worked a miracle in the past, He can do one today. Si Él sanó en el pasado, te va a sanar a ti en el If He presente. healed someone in the past, He can heal you in the present. Vemos en la Biblia cómo el cojo anduvo. We see in the Bible how the paralyzed man could walk, Vemos cómo ciegos podían recibir vista de parte de Jesús. how the blind man can see, Los muertos también no se podían contener delante de su presencia. and how the dead were resurrected in front of His presence. Y no solamente esto se resumía al trato de Jesús con el ser humano, And this wasn't only summarized when Jesus was working with the human being, sino que incluso el viento y las olas le obedecían. but the sea and the sky obeyed Him as well. Porque nada puede contenerse delante de la presencia de Dios. Because nothing can be contained in front of the presence of God. Has llegado aquí de pronto pensando otra iglesia más. Maybe you came here today thinking this is just another church. Es más, estás escuchando este sermón y puede que estés diciendo: ya he escuchado sobre eso. You might be listening to this sermon and think, I already heard all this. Pero yo te aseguro que en el Dios en el que nosotros creemos,
But I assure you that in the God that we believe in, va a dar una revelación diferente y un mensaje diferente a tu there's corazón. going to be a different revelation and a different message towards your heart. El milagro en el que acabamos de leer en Marcos This miracle that we just read in Mark demuestra tres cosas importantes: demonstrates three important things: autoridad, poder y responsabilidad. authority, power, and responsibility. ¿La autoridad de quién? De Jesús para perdonar pecados. Whose authority? Jesus' authority to forgive sin. ¿El poder de Jesús para qué? Para sanar. The power of Jesus to heal. Y la responsabilidad tuya y mía de traer a otros a Jesús. And yours and my responsibility to bring Escúchame, others to God. hay una responsabilidad que cae sobre ti Listen, there's a responsibility that is y over es you. la de llevar a otros a Jesús. And that responsibility is to bring others to Jesus. Esos son los ingredientes del milagro que vamos a Those are ver. the ingredients of the miracle. Fíjense, en el versículo 3 podemos leer que los amigos del paralítico lo traían cargado. In verse 3, we can see that it was the friends of the paralyzed man that brought him. La Biblia no nos habla mucho de estos amigos. And the Bible doesn't speak much about these friends. No vas a encontrar en ninguna Biblia sus nombres. You're not going to find their names in any Bible. En ningún momento vas a encontrar si eran muy jóvenes o eran muy adultos. You're never going to find out if they were young or old. Tampoco se dice cuál era la posición de ellos en la vida. And you don't know what their position was in life. Tampoco dice si su fe era de mucho tiempo en Cristo o era recién. You also don't know if their faith, if they've had faith for many years or if they're recently converted. Pero hay algo que sí sabemos con respecto a ellos. But there is one thing that we do know about them. Y es que ellos estaban preocupados por su amigo enfermo. And it's that they were worried for their friend who was sick. ¿Estás tú preocupado por algún amigo tuyo enfermo? Are you worried for one of your friends who is sick? Estos amigos estaban tan preocupados por ese otro amigo que dijeron: hoy tiene que ocurrir un milagro en tu vida. And these friends were so worried about their other friends that they thought today a miracle must occur. Ellos creían, estaban seguros, estaban conscientes de que Jesús podía hacer un milagro. And they were sure and they were conscious that Jesus could make a miracle there. Y se preocuparon lo suficiente como para ir. And they worried enough to actually go. Cuando las personas no van, mueren en pecado. When people do not go somewhere, they will die in sin. Escúchame, Listen to me. cuando las personas deciden quedarse quietas, mueren en pecado. When people decide to stay where they are, they will die in sin. Cuando las personas no deciden dar un paso, mueren en pecado. When people do not decide to take a step forward, they die in sin. Cuando nos conformamos a algo o a alguien, When we conform to someone or something, por favor, grábate esto, llévate. listen to this, pay attention to this. Cuando nos conformamos a algo o a alguien, dejamos de ser transformados. When we conform to one thing or person, we stop transforming. ¿A qué te has conformado? What have we conformed to? Hay personas que se conforman con su depresión. There are people that are conformed with their depression. Hay personas que se conforman con su adicción. There are people that are fine with their addiction. Hay personas que se conforman con su estilo de vida. There are people that are fine with their lifestyle. A lo que te acostumbre, eso no te va a transformar. What you become accustomed to will not transform you. Hoy la mayoría de ir se lo dejan a quienes. Today, the majority of people that go are the responsibility of going to places are left to who? A nosotros los pastores. To the pastors. He visto personas que vienen y nos dicen: pastor, fulano está enfermo. There are people that I've seen people come to me and say, Pastor, this person, so-and-so person is sick. Ok, ¿para qué me lo dices? Okay, why are you telling me? Para que vaya y lo visite. So I can go visit them. Está bien, podemos hacerlo, That's tenemos fine, que we can hacerlo. do that. We should do that. Pero lo puedes hacer tú también. But you can do it as well. Es decir, estos eran amigos. That is to say, these were friends. La Biblia no los describe que eran escribas, fariseos ni maestros. It doesn't say they were shepherds, pastors, or Eran teachers. amigos. They were friends. Cuando veas a un amigo tuyo enfermo, visítalo. When you see a friend of yours that is sick, visit him. El poder y la gloria de Dios solo podrán experimentarse a medida que usted va. The power and the glory of God can only manifest itself when you go. Te lo quiero volver a repetir. I want to repeat this to you again. El poder y la gloria de Dios solo podrán experimentarse a medida que usted va. The strength and the power of God can only be witnessed if you go, No es que te quedes. not if you stay where you Hay are. gente que escucha de Jesús, pero quiere seguir escuchando y no verlo. There are people that hear of Jesus and only want to keep hearing about him, not actually going to see him. Para tú experimentar la gloria de Dios, tienes que ir a buscarla. For you to experience the glory of God, you have to go and search for it. Mucha gente de la que leemos en la Biblia fueron donde Jesús. A lot of people that we read about in the Bible went to Jesus. Este paralítico no podía ir, pero los amigos lo llevaron. The paralyzed man could not go to Jesus, but his friends took him.
Fíjense, en la iglesia primitiva, esto de que otros, de que el líder, de que el pastor vaya, no era así. If you look in the primitive church, this notion of the pastor has to go did not exist. Si buscas Hechos, capítulo 8, versículo 4, te vas a dar cuenta de lo que estoy leyendo. If you look at Acts chapter 8, verse 4, Está en you'll pantalla. look at what I'm talking about. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. It says those who have been scattered preached the word wherever they went. Es decir, ellos daban buenas nuevas de salvación. That means they preached salvation. Donde quiera que iban, hablaban de un Cristo vivo. Wherever they went, they spoke of a living Christ. No tenían que esperar a Pedro ni a un Pablo. Ellos iban y hablaban de aquel que había sanado They su didn't, corazón. they didn't have to wait for Peter or Paul. They went and they spoke of who healed their heart. Nosotros, todos los creyentes, debemos ser ministros del evangelio. All those believers should be ministers of No es el Jesus. pastor, es decir, no es esta posición, es lo que tú crees que Cristo ha hecho en ti y eso acelera o pone en ti una posición. It's not the pastor, it's not the position you're in, it's you and your belief that and the willingness to go out that puts you in a position. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, lo leemos muy claro. Ephesians chapter 4 verses 11 to 12. Dice, y él mismo constituyó a unos, lo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. It says that he constituted some people shepherds, some people's ministry, some people to ministers, and some people to evangelize. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. To what end? To turn people into the ministry and to perfect the ministry in the body of Christ. Donde quiera que tú vayas, tienes que llevar las buenas nuevas de salvación. Wherever you go, you must preach the salvation. Si tú sabes que Cristo es el que da vida y vida en abundancia, lleva a quien necesita vida. If you know that Jesus is life and life in abundance, bring Jesus to those who need life. Si tú sabes que Jesús trae sanidad, pues lleva a quienes necesiten sanidad a Jesús. If you know that Jesus brings healing, bring it to people that need healing. Eso fue lo que hicieron estos amigos. That's what these friends did. En el versículo 4 de Marcos 2, In chapter 4 of Mark, vamos a ver que ellos utilizan un medio poco convencional. you'll see that they use an unconventional method. Fíjense, ellos se acercan con su amigo en la camilla. Look at, they first come close to the house with their friend on the sickbed. Dice que la casa estaba llena por la multitud que estaba ahí. But the house was full because of the great multitude that was there. Mucha gente en la casa. There were a lot of people in the house. Ellos llegaron y se encontraron que por ningún lado podían entrar a causa de la multitud. And they went around and they noticed that they could not go in through anywhere because of the great crowd that was there. Pero esa gran multitud se convirtió automáticamente en un obstáculo para que ellos llevaran a su amigo And Jesús. this great crowd automatically became an obstacle to these friends. Porque siempre te vas a encontrar obstáculos para llevar a alguien a Jesús. Because you always find obstacles when you're trying to bring someone to Jesus. Hay gente que tú les dices, te quiero invitar a la iglesia y te dicen, no voy a poder. There are some people that you go up to them, you go, I want to invite you to church, and they say, I can't go. O está lloviendo o tengo frío. It's either raining or I'm cold, O me siento mal. or I feel bad. Hoy alguien me decía, pastor, no voy a poder ir. Someone told me today, Pastor, I can't come today. Me duele algo de mi cuerpo. A part of my body hurts. Gloria a Dios. Ahí es donde tienes que venir. Glory to God, that's when you should come. Porque aquí Dios te va a sanar. Because God will heal you. Dios te va a sanar. God will heal you. Tú no tienes que venir a Dios. Tú no tienes que venir a Jesús cuando te sientas bien. You don't have to come to God. You don't have to come to Jesus when you feel well. Qué bueno es saber que es rico habitar los hermanos juntos y en armonía. It's good to know that it feels good when everyone is congregating in harmony. Porque ahí manda el Señor bendición y vida eterna. Because that's where God brings blessing and eternal life. Qué bueno es cuando puede venir alguien y decirme, pastor, hoy me siento mal. It's good when someone can come and say, Pastor, today I don't feel well. Te aseguro que no te vas a ir de aquí de la misma manera en que entraste. I assure you that you will not leave this place the same way you came in. No por la música hermosa que tocaron los levitas. Not because of this amazing music that the worship group played today. No por la palabra que de pronto el pastor suelta. Not because of the word that the pastor preached today. Sino porque cuando están los hermanos juntos y en armonía, ahí el Señor manda bendición. When brothers and sisters are together in harmony is when God brings blessings. Siempre te vas a encontrar con obstáculos You're always going to find obstacles para llegar a Jesús. when you're going to get to Jesus.
Tú y yo estamos llamados a vencer esos obstáculos. You and I are called to overcome those obstacles. Escúchame, no te conformes con los obstáculos. Don't conform with the obstacles. No te conformes con las barreras que ves delante de ti. Don't conform yourself with the walls that were brought up in front of you. Estos 4 hombres llegaron y estaban todos esos obstáculos ahí. These 4 men came here and all these obstacles were there. Pero ellos dicen que levantaron la vista y vieron la solución. But it says that they looked up and they saw the solution. Es decir, ellos no se desanimaron. It means they did not lose hope. Tú vas a encontrar en tu vida pocas soluciones cuando estás desanimado. You're gonna find in your life you're not gonna find that many solutions when you lose hope. Y cuando estás desanimado, ¿a dónde tiendes a mirar? And when you start to lose hope, where do you tend to look? Estos amigos llegaron y vieron los obstáculos, These friends came and they saw the obstacles, pero no se desanimaron but they didn't lose hope. y miraron arriba, And they looked up. porque arriba siempre va a estar la solución. Because when you look up, you're gonna find the solution. Alzaré mis ojos A los montes. Amén. And I will raise my gaze to the mountain. de donde vendrá mi socorro viene que hizo. Cielo y la tierra. Alza tus ojos, alza tus ojos. No te quedes mirando abajo. Raise your gaze. Stop looking down. ¿Cuánta gente se queda toda su vida mirando abajo? How many people spend their whole lives just looking down? ¿Cuántos jóvenes se quedan mirando sus errores? How many youthful people just stay stuck in the same Y pasan error? los años y siguen mirando sus errores. And the years pass and they still look back to those mistakes that they made. Tú no eres tu pasado. You're not your past. Tu pasado no te define. You're not defined by your past. Jesús cambió la visión que yo tenía de mi pasado. Jesus changed the vision that I had from my past. Porque lo que antes vi como pérdida, ahora me sirve para edificar. Because what I at the time saw as lost, now serves me to edify others. Lo que antes yo veía como fracaso, ahora lo veo como enseñanza. What I used to see as failure, I now see it as a teaching. Y todo ese fracaso y todo eso que viví, lo convierto en peldaños para subir. Aleluya. And all these failures and all these things that I lived, I now use as steps to move forward. No te quedes nunca enfocado mirando hacia abajo. Don't ever stay looking down. Cuando ellos miraron arriba, vieron la solución en el techo. When they looked up, they saw the solution in the ceiling. Una salida muy poco convencional. It was an unconventional exit. A nadie se le había ocurrido, te aseguro, ir a romper el techo. I'm pretty sure that nobody there thought, let's break the roof. Esto sería algo costoso, That would cost, porque había que romper el techo. because you would have to break the roof. Escúchame, vamos a tener que romper el techo. You're gonna have to break the roof. A veces vamos a tener que romper el techo. A veces vas a tener que colarte por otro lado. Sometimes you're gonna have to go in through other ways. Cualquiera que sea el costo, debemos llevar a las personas a Cristo. Whatever the cost is, we have to bring people to Jesus. Los padres que estamos acá, Parents, we're here. a veces vas a ver a tus hijos que no quieren y contigo a la iglesia, Sometimes you're gonna see that your kids don't want to go with you to church, pero vas a tener que pagar el costo. but you're gonna have to pay the cost. Tráelos aunque no quieran. Bring them even if they don't want to. Escúchame, tráelos aunque no quieras. Listen, bring them if they don't want to. ¿Cuántos mandan a sus hijos a la escuela aquí? How many parents here send their kids to school? Todos. Everyone. Ninguno le dice, sí, mijo, tú sabes qué, quédate. No vayas a la escuela hoy. Nobody here says, all right, son, just Claro, stay home. Don't go to school today. pregúntale, ¿quieres quedarte? Now, if you ask them, Si yo a Cristo le pregunto, ¿quieres quedarte? if I ask Crystal, do you want to stay and not go to school? Te aseguro que se queda. I assure you that she stays. Ella busca en el calendario los días que no tiene escuela. She'll look at the calendar for the days that she doesn't have to go to school Porque a ella le encanta quedarse en casa. because she loves staying home. Todos son así. We're all like that, Pero tú los obligas a ir a la escuela. but you make them go to school Y los obligas a ir a la escuela donde muchas veces el mensaje que le dan no es cristiano. and you make them go to school where sometimes the message isn't Christian. ¿Sabes qué?
lleva a tus hijos a la iglesia. You know, bring your kids to church. Aunque no quieran. A veces van a venir, se van a quedar dormidos, Sometimes they're gonna come, they're gonna fall asleep. pero cualquiera que sea el costo, But no matter the price, debemos llevar a las personas a Cristo. we should bring people to Christ. Porque la clave para obtener algo que verdaderamente se desea es arriesgarlo todo para conseguirlo. Because the key to gain something that you want is to risk it all. Te lo quiero volver a repetir. I want to repeat it again. La clave para obtener algo, The key to gain something, algo que verdaderamente se desea, something that you truly desire, es arriesgarlo todo para conseguirlo. is to risk it all to get it. ¿Qué tienes que arriesgar? What do you have to risk? Arriésgalo. Doesn't matter. Risk it. Dios ama a las personas valientes. God loves brave people. Miren qué dice el versículo 5. Look at what verse 5 says. Al ver Jesús la fe de ellos, When Jesus saw their faith, dijo al paralítico: he said to the paralyzed man, Hijo, tus pecados te son perdonados. Son, your sins are forgiven. Cuando Jesús vio la fe de ellos, It says when Jesus saw their faith. ¡wow! ¿Cuánta gente algún día te hablaron de Jesús How many people spoke to you about Jesus one day y tú no querías nada con ese hombre? and you wanted nothing to do with that man? Y lo que hizo o lo que te afectó a ti no fue que tú no querías nada, sino la fe de quien te habló. And what affected you wasn't that you wanted something, but the faith of the person that was talking to you. ¿Cuántos padres se arrodillan y claman a Dios por sus hijos? How many parents get on their knees and ask God to help their kids? Sus hijos no quieren saber nada de Dios, Their kids want nothing to do with God. pero lo que salva a tus hijos es la fe tuya, no la de ellos. But what saves your children is your faith, not theirs. Aunque la salvación es individual, el que ellos un día decidan entrar tiene que ver con tus rodillas. Even if the salvation is something that No each individual desistas de orar por tus hijos. experiences, they get to salvation because you're bending your knees, not because they're the ones that do it. No desistas de orar por gente a tu alrededor que necesita activar su fe. Do not cease your prayers for those around you that need faith. Porque Jesús, al ver la fe tuya, va a provocar un milagro en la vida de ellos. Because when Jesus sees your faith, He's going to make a miracle in their lives. Al ver la fe tuya, va a provocar un milagro en los He tuyos. sees your faith, He's going to produce Donde a la miracle in their gente ha lives. dicho que tus hijos no llegarán, sí va a llegar porque está viendo tu fe. Where people say that your kids are not going to reach, they will reach because God is seeing your faith. Ahí es donde vemos cuando Jesús vio la fe de ellos, fue impactado. This is where we see that when Jesus saw their faith, He was impacted. 4 personas tenían fe cuando llegaron a Jesús. 4 people had faith when they reached Jesus, 5 salieron con una fe renovada but 5 left, y 1 con un milagro. and 1 of them with a miracle. Vemos que Jesús le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. We see that He says, Son, your sins are forgiven. ¿Por qué que Jesús, antes de desatar el milagro, le dice primero: tus pecados te son perdonados? But why is it that before Jesus did the miracle, He said, Son, your sins are forgiven? Porque el perdón tiene prioridad ante Dios. Because forgiveness takes priority in the eyes of God. Escúchame, el perdón tiene prioridad ante Dios. Forgiveness has priority in the eyes of God. Amén. A veces nos cuesta trabajo perdonar. Sometimes it's hard for us to forgive others. ¿Cuántas veces hemos fracasado por no perdonar? How many times have we failed ourselves because we were unable to forgive? Si para Dios su prioridad es perdonar, para ti también. If God's priority is to forgive, then yours should be as well. Fíjense que Él dice: tus pecados te son perdonados, pero los hipócritas, digo los fariseos que estaban ahí, enseguida empezaron a cavilar en su corazón. Notice how it says, He says, Son, your sins are forgiven. But the religious men that were there felt were not content in their hearts. Dice el versículo 6 y 7, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? It says, now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, why does this fellow talk like that? He's blaspheming.
Who can forgive sins but God alone? Los fariseos tenían razón. And they were right. Nadie puede perdonar pecado excepto Dios. No one can forgive sins except for God. Pero los fariseos estaban equivocados porque no habían reconocido a Dios delante de ellos. But they were also wrong because they could not recognize God in front of their eyes. Aleluya. Cuando los cristianos dejan de ser cambiados, When Christians stop transforming themselves, quiero que escuches bien esto. I want you to listen to this. Cuando los cristianos dejan de ser cambiados, When Christians stop changing, pierden su poder y regresan a la religión y al formalismo. they lose their power and they return to the religion, to formalities. Cuando los cristianos dejan de ser cambiados, When they stop changing, pierden su poder they lose their power y regresan a la religión y al formalismo. and return to religion and formal. ¿Han visto cristianos que critican por todo? Have you seen these Christians that critique everything? ¿Han visto cristianos que miran a otros como oran y lo critican? Have you seen Christians that look at how others pray and they critique them? ¿Han visto cristianos que miran cómo alaban y critican? Have you seen Christians that look at others, at how others worship and they critique them? Son cristianos, They're Christian, pero dejaron de ser cambiados. but they stop changing Entonces se vuelven religiosos and they become religious, y muy formales. very formal. Esto era lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos. And that's what these teachers were doing. Un individuo con una experiencia. An individual with an experience. Ay, ¿a quién le tengo que decir? Who am I speaking to? ¿A cuánta gente o de cuántas personas estás pendiente a la hora de alabar a Dios? So how many people are you paying attention to when it's time to worship God? Vives pendiente del que dirán. How many people are you worried about, oh, what are they going to say? Vives pendiente de qué opinan los demás. They live thinking about what others think of themselves. Un individuo con una experiencia An individual with an experience no está a merced de alguien con una opinión. is not at the mercy of someone with an opinion. Te lo voy a volver a repetir. I'll repeat it again. Un individuo con una experiencia An individual with an experience no le importa qué es lo que opinen los demás. is not worried about what others think. Porque el que ha tenido una experiencia ha tenido cercanía con Cristo. Those who have had experience have had El que ha tenido una experiencia con Cristo no le interesa lo que los demás digan. who's had an experience with Christ isn't worried about what No others le interesa si le dicen ¿por qué gritas? think. He's not worried about others saying, why do you scream? No le interesa si le dicen así no se adora. He's not worried about others saying, that's not how you worship. Cuando has tenido una experiencia, tú solamente las opiniones de los demás las pasas por alto porque me interesa más ganar el corazón, tocar el corazón de Cristo, tocar el corazón de Dios, alabar su nombre. Nunca esperes que debes reaccionar por la opinión de otros. Never think that you have to react to others. Que lo que defina tu vida sea el tener una experiencia con Cristo. That what defines your life is having an experience with Christ. Decía hoy temprano en la mañana Today in the early morning I said que nuestra posición no puede influenciar nuestra condición. that our position cannot influence our condition. O te lo digo al revés. Nuestra condición no puede influenciar nuestra posición. Or I'll say it backwards. Our condition cannot influence our position. Tu condición en el reino no define tu posición. Your condition in the kingdom of God does not define your position. Yo sé cuál es mi posición en el reino. I know what my position is in the kingdom of God. ¿Cuál es tu posición en el reino? What is your position in the kingdom of God? Eres hijo de Dios. You're a child of God. Fuiste predestinado desde antes de la fundación del mundo. You were predestined from before the foundation of the world. Él dio su vida por ti. He gave his life for you. Él te dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no va a llegar. It says to your left, thousands will fall, and to your right, 10,000 will fall, but they will never reach you. Porque tu posición en el reino es la de hijo de Dios. Your position in the kingdom of God is that of the Y child. un padre siempre va a defender a un hijo, no importa qué. And a parent will always defend their child no matter what. Lo triste es cuando nuestra condición entonces hace que perdamos nuestra posición. What's sad is when our condition La leads condición us de, to losing our position. la condición de una enfermedad The condition of a sickness a veces nos hace pensar que no pertenecemos al reino de Dios, sometimes makes us think that we do not belong in the kingdom of God, que no somos hijos de Dios. that we're not children of God. No, No, tú vas a seguir siendo hijo de Dios, no importa qué. you're gonna still be the child of God no matter what. ¿Se acuerdan? De Hechos 4:12. Do you remember Acts 4:12? Porque no hay un nombre
debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Because there is no name under the sky given to men in which we cannot be saved. Quiere decir que cuando a ti te dicen eres un perdedor, están poniendo un nombre. That is to say that when someone tells you you're a loser, they're giving you a name. Cuando te dicen eres hipertenso, están poniendo un nombre. When they say you have hypertension, they're giving you a name. Cuando le dicen a un hijo es autista, están poniendo un nombre. When they say to a child that he has autism, they're giving him a name. Pero yo creo en el nombre que es sobre todos esos nombres. Aleluya. En el nombre que es sobre todo nombre. There is above all those names. Los médicos han puesto un diagnóstico. Doctors have given a diagnosis. No abraces ese diagnóstico, Don't hug that diagnosis. porque Dios pone un pronóstico diferente. Because Hallelujah. God gives a different prognosis. Amén. Lo he dicho otras veces, pero nosotros los cristianos vivimos entre una verdad y una realidad. I've said it before, but we as Christians live between a reality and a realization. Y tenemos que definir si vamos a estar en la realidad o en la verdad. And we have to determine whether we have to live in the truth or in reality. Ay, pastor, explíqueme eso. Explain this to me. La realidad es que lo que los médicos dijeron tiene razón. And the reality is that what the doctor said is true. It makes sense. Eso que el médico dijo de tu vida tiene razón. That which the doctor told you about your life is true. It makes sense. Eso que el médico dijo en ti tiene razón. That which the doctor said about you makes sense. Es una realidad. It's a reality. Pero yo como cristiano vivo en la verdad. But me as a Christian, I live in the truth. Y es que por su llaga yo fui sano. Amén. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. That's why Jesus says, I am the truth, I am the path, and I am life. I am the truth. Cuando entiendo esto en mi espíritu, lo que el médico me diga, yo le digo, médico, está bien lo que usted está diciendo, esa es una realidad, pero yo vivo en una verdad. And when I understand this, I tell the doctor, yes, I understand what you said, and that is the reality of the situation, but I live in the truth. Lo dije aquí no hace mucho, que fui al médico, ¿se acuerdan? I said it here not too long ago that I went to the doctor, Y remember? la doctora me dijo, eres hipertenso. And the doctor said, you have hypertension. Ahí está mi esposa. My wife is there. Me fajé con la doctora y le dije, yo no soy hipertenso. And I got mad at the doctor and I said, I do not have hypertension. Que sí eres hipertenso. You do have hypertension. Y le dije, es que el nombre que yo creo es más grande que el nombre que está dando. And I said, it's the name in which I believe in is greater than the name that you were given. Tómate la presión por una semana todos los días. Check your pressure, your blood pressure every day for a whole week. Me la tomé por 3 días. I did it for 3 days. Y el último día que me lo tomé, ella salía de la oficina. And in the last day which I did it, I came into the office to take it. Y la She miré y was le there. dije, le tengo que decir algo. And I saw her and I told her, I gotta tell you something. No soy hipertenso. I do not have hypertension. Me dijo, pero tienes que revisarte. But you have to check yourself. No sé por qué, pero me cambiaron a otro doctor. I don't know why, but they put me with another doctor since Y then. esa otra doctora empezó a ver mi récord. And that doctor started looking at my medical records. Y me dice, la presión la tienes bien. And she says, your blood pressure is fine. Y otra cosa que tenía un poco mal. And other things that I had bad. Y dice, ¿tomaste algo? She says, did you Porque take inclusive some? lo que estaba mal me bajó un poquito. Because what I had that was bad, the Yo- levels went down as well. Y yo le dije, no, pero yo... porque ella me pregunta por mi familia. She says, and I said no, but she was also asking about my medical history, Todos los family médicos history. hacen lo mismo. All the doctors do the same thing, Y te quieren entonces por tu familia catalogar. and they want to catalog you by your family history. Y cuando ella ve el historial de mi familia y me mira y me dice, wow, pero tú no padeces de esto. And when he sees my family's medical history, and she Y looks le at me, dije, she says, "Whoa, you don't No, suffer from yo all these?" corté eso. I said, "No, I cut this." Y ella me miró y me dijo, amén. She looks at me and she says, "Amen." Yo dije, ella sabe lo que yo estoy hablando entonces. She knows. ¡Aleluya! Jesús lo primero que hizo fue perdonar los pecados del paralítico. The first thing that Jesus did was forgive the sins of the paralyzed man. ¿Saben por qué? Porque a Él no le interesa que tú seas sano, pero vivas el perdón dentro de ti. And it's because he doesn't care that if he doesn't want you to be healed, but still have that sin inside of you.
Entonces, después que le perdonó los pecados, dijo una palabra contundente delante de todos. That's why after he forgave the sins, he gave a shocking word. He said a shocking word in Le front of all dijo, those people. levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. He said, stand up, take your stretcher, and go ¡Aleluya! home. Le dijo, levántate. Stand Ahora quien vino acostado en una camilla, se llevaba la camilla bajo el brazo. up. The person that came in on a stretcher left with a stretcher in his hands. Y yo me imagino que este cojo, este paralítico no salió y botó la camilla. And I can imagine that the paralyzed man didn't just leave and throw away the stretcher. Yo te aseguro que la llevaba consigo, enseñándosela a todo el mundo. La camilla está vacía. I'm positive that he left, showing everybody the stretcher. Ya no me van a ver acostado nuevamente en la camilla. Telling people that you're not going to see me on that stretcher anymore. La camilla vacía es una muestra de quién obró en mí. The empty stretcher is a sign of that person that worked in me. Jesús le dijo, levántate. Jesus told him, stand up. Tienes que levantarte de donde estás. You have to stand up from where you are. Porque por mucho tiempo te has acostumbrado a tu camilla. Because you've grown accustomed to your stretcher. Hay mucha gente que ama su camilla. There's a lot of people that love their stretcher. ¿Sabes por qué? You know what? Yo entiendo. I understand. Es rico estar en una camilla. It's comfortable being in the stretcher. Porque hay mucha gente a tu alrededor que te pasan la mano cuando estás en una camilla. Because a lot of people around you come up to you and they give pity to you when you're in the Pobrecito, stretcher. pobrecito. They say, poor him or poor her. Y la gente dice, quiero quedarme en esta camilla. And people say, I want to stay here. Porque me cargan para todos lados. donde Because voy. they take me wherever I want. Y Jesús le dice, hey, tienes que levantarte de donde estás. And Jesus said, hey, you got to stand up from where you are. Le dijo, levántate, toma tu camilla y vete. Told him, stand up, take your stretcher. Porque de donde Dios te saca, Dios te hace regresar, pero restaurado y sanado. Takes you out, puts you back in, but reformed. La gente seguramente vio al paralítico regresar con su camilla. People probably saw the paralyzed man come back with a stretcher in Tú hand. vas a regresar a tu familia con tu camilla. You're going to go back to your family with Tú your vas a regresar a los tuyos con tu camilla. You're going to go back to your people. La with your única stretcher. diferencia es que nadie te va a estar cargando, la vas a estar cargando tú. The only difference is that people are not going to be carrying Y you le on vas a your stretcher. hablar a otros de lo que Dios hizo en tu vida. You're going to speak to others about what God did. La gente va a ser impactada cuando vea la camilla vacía. People are going to be impacted when they see the empty stretcher. El hambre y sed activan la provisión de Dios. The thirst and hunger activates the work, activates God. Escúchame, Él no se manifiesta donde no hay necesidad. He doesn't manifest where there is no necessity. El hambre y la sed activan la provisión de parte de Dios. The hunger and the thirst activates that power of God. Él no se manifiesta donde no hay necesidad. He doesn't manifest where there is no necessity for him. Escúchame bien. Listen to me well. Y no es que no tengas una necesidad. And it's not that you don't have a necessity. Porque hay gente con necesidad donde Dios no se le manifiesta. Because there are people with necessities where God does not manifest. ¿Sabes por qué? You know why? Porque cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres? Because when Jesus asks him, what do you want? Le dice, no quiero nada. He tells him, I don't want anything. No necesito I nada. don't need anything. Y entonces Dios simplemente no actúa. And so God simply doesn't act. Si se dan cuenta, hay muchos relatos de las sanidades de Jesús. If you look at many of the retellings of these healings that Jesus did, Él llegaba y le decía, ¿qué quieres? and many of them he would go up to the person and say, what do you want? ¿Se imagina a un ciego preguntarle, ¿qué quieres? Do you imagine someone asking a blind man, what do you want? Vaya, se veía muy claro, ¿no? You know, you could see that clearly. Y Jesús le decía al ciego, ¿qué quieres? But Jesus would tell the blind man, what do you want? Leproso, ¿qué quieres? The man with leprosy, what do you want? Porque hay gente que ama más otras cosas que su propia sanidad. Because there are people that love other things above their necessities. Anhelan muchas cosas y no ser sanados. They want a lot of things, but not to be healed. Por eso Jesús le dice, ¿qué quieres? That's why Jesus asks them, what do you want? Tiene que haber siempre un mover tuyo para que active el poder de Dios en tu vida. You always have to take action to activate the power of God in your life. El paralítico no hubiese sido sano en su casa, The paralyzed man would not have been healed at his house.
Pero cuando Jesús vio la fe de sus amigos When Jesus saw the faith of his friends y la necesidad del que estaba ahí, provocó un milagro en and the su vida. necessity of that person that was there, he ¿Cuál es created tu a miracle in his necesidad? life. What is your necessity? ¿Cuál es tu necesidad hoy? What is your necessity today? Dice que después se regocijaron, aleluya. So that afterwards, they were Había filled with mucha joy gente que se regocijaron por la sanidad del paralítico. because he was healed. La gente empezó a gozarse por la sanidad del paralítico. People started celebrating because he was healed. Aleluya, el cielo se llenó de gozo por la sanidad del The paralítico. blind man was filled with joy because of the healing of the El paralyzed man. paralítico salió gozoso también. The paralyzed man was left there filled with joy. because Los cuatro que le trajeron ahora se estaban the regocijando. 4 friends were also filled with joy. Me imagino que todos estaban adorando a Dios. I can imagine they were all worshiping God. Porque el nivel más alto de adoración es cuando nos volvemos adoración. Because the highest level of worship is when we become worship. El nivel más alto de adoración es cuando tú te conviertes en The adoración. highest level of worship is when you No es cuando abres tus labios y adoras. It's not when you open your mouth and No, worship. no es cuando coges una bandereta y la suenas o aplaudes con tus manos. It's not when you play instruments or when you clap your hands. Es cuando tú te vuelves adoración. You Aleluya. yourself become worship. Aleluya. Cuando todo tu ser busca adorar. Te hago una pregunta. Let me ask you a question. ¿Quién está esperando que usted lo lleve a Cristo? Who's waiting for you to bring them to Christ? Ponte en pie ahí donde estás. Stand up there where you are. Hay personas a tu alrededor There are people around you que tienen una gran necesidad de que alguien los lleve a Cristo. that have a great need for someone to bring them to Christ. Un amigo enfermo, un amigo enfermo, A friend who's sick, un familiar enfermo. a sick family member. ¿Cuántas veces le has pasado por el lado y no le has dicho, conozco a quien puede sanar tu vida? How many times have you passed them and say, I know someone who can heal your life? Y yo quiero que en este día, antes de que tú te vayas, And I want you today, before you leave, ¿me regalas unos minutos más? can you give me a couple minutes more? Yo quiero hoy Today I want to que algo en ti se active por ese amigo o ese familiar que está enfermo. Today I want something inside of you to activate for that friend or family member. Para cuando tú llegues, le digas a esa persona, tengo que darte una noticia. So that when you reach that person, you tell them, I have news for you. Sin importar si tienes fe o no tienes fe. It doesn't matter if that person has or doesn't have faith. Pero tú le tienes que decir, te tengo una buena noticia. But you have to tell them, I have good news. Hay un Dios que todo lo puede. There's a God that can do all Hay things. un Dios que todo lo puede. There's a God that can do all things. Hay un Dios que va a provocar un milagro en tu vida. There's a God that's going to provoke a Hay miracle un in Dios your que te life. va a sanar. There's a God that's going to heal you. Hay un Dios que te va a levantar ahí de donde There's a God that's estás. going to lift you up there where you are. Y puede que esa persona te diga, pero ¿por qué? Si mira yo cómo estoy. And perhaps that person might say, well, why? Look at me. Look at how I am. Pero Jesús va a ver la fe tuya. Aleluya. Jesus will see your faith. Va a ver tu fe y algo se va a activar a tu favor. He's going to see your faith and something will activate in your favor. Y yo quiero que no te vayas de aquí And today I don't want you to leave sin que algo sea activado en tu vida. without something being activated in your life. Hay personas con don de sanidad There are people that have the gift of healing y solamente necesitan ser activados. and they just have to be activated. Porque las manos que un día sanaron en nombre de otro Dios, hoy sanan en el nombre de Cristo. Queremos agradecerles a todos los que estuvieron hoy acompañándonos en nuestro servicio de primicia en Morada de Justicia Ministries. Espero que esta palabra que recibieron haga rema en el corazón de cada uno de ustedes. Recuerden cuál es la asignación, recuerden que están en un lugar, en un tiempo con personas que están necesitando una palabra de parte tuya, así como mismo recibes tú una palabra de parte de Dios y define tu propósito. Hay personas que también están esperando esa palabra que tú les puedas dar, así que te exhorto a que nos acompañes, a que busques en nuestra página de Facebook Morada de Justicia Ministries, vayas a donde está el sermón y puedas
enviárselo o compartirlo con tus amigos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerden que Morada de Justicia es una iglesia que busca la presencia de Dios. Dios le bendiga.